Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este día de preparación para la Parashá número 1, ¿verdad? La Parashá Bereshit, que significa en el principio. Amén, amén, amén. Y volvemos a empezar este mandamiento, ¿verdad? De estudiar la Torah en cada día de reposo, como está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 15, ¿verdad? 15, 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, allí es donde, ¿verdad? Vamos siguiendo esta mitzvah, este mandamiento, ¿verdad? Como dijo también nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el libro de Matitiyahu, ¿verdad? Que hagamos, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés a hacer lo que dice, mas no hagamos conforme a sus obras, ¿verdad? Y entonces empezaremos con esta porción de Bereshit. Es muy larga, ¿verdad? Vamos a tener que dar la lectura hoy, ¿verdad? Porque, bueno, pues el tiempo, ¿verdad? Está encima. Vamos a hacer toda la lectura de la parashá, de la porción, leyendo desde Bereshit 1 hasta el 5, hasta el 6, 8. Amén. Y recordándoles que esta vez vamos a iniciar, vamos a empezar con la porción 2, ¿verdad? De todas las parashot, ¿verdad? Con la porción número 2. Amén. Entonces, aquí tenemos las porciones, ¿verdad? Que se van a estudiar en esta Shabua. La Haftarah está en el libro de Isaías 42, 5 al 43, 10. Y en el Brit Hadashah tenemos Marcos 1, del 1 al 45. Y vamos a leer la introducción. Dice, los misbot son preceptos o mandamientos que el hebreo está obligado a cumplir, de acuerdo con las tradición rabínica, rabínica existente. De acuerdo a la tradición rabínica existen 613 mitzvot, ¿verdad? Que corresponden, se dividen en 248 mitzvot positivas, que corresponden a cada uno de los miembros del cuerpo humano, y 365 mitzvot negativas, que corresponden al número de los días del año solar. De esta manera, la Torá quiso hacer partícipe a cada miembro de nuestro cuerpo con una acción ordenada por Elohim, y cada día del año debemos guardarnos de transgredir lo que Elohim nos prohibió. Las mitzvot comprenden también 4 categorías distintas según la terminología bíblica, que son Torot, instrucciones, Hukim, reglamentos, Mishpatim, juicios, y Edut, testimonios. Las mujeres están obligadas en el cumplimiento de los mitzvot a partir de los 12 años y un día, y los hombres a partir de los 13 años y un día. Las mitzvot están expuestas según su orden de aparición en las parashot, porciones de la Torá que son leídas semanalmente de los 5 libros de la Torá. Y en esta porción, ¿verdad? Tenemos el primer mandamiento, ¿verdad? La primera mitzvah que tenemos en Bereshit, el deber de procrear. Amén. El deber de procrear es el primer mandamiento. Y bueno, vamos a empezar la lectura. Lo vamos a hacer en la Torá, en el Sefer Dabar, aquí, en el Sefer Dabar. Y bueno, aquí vamos a empezar, vamos a iniciar. Va a estar un poco extensa,
y un poco dificilona porque hay muchas palabras hebreas, ¿verdad? Pero bueno, recordando otra vez, una vez más, que nosotros vamos a estudiar en el día de Shabbat la segunda porción, que es del 1.14, que está aquí, hasta el 23, que sería hasta este lado, ¿sí? Esa es la porción que nos corresponde para estudiar, ¿verdad? Para que estén atentos y llevemos un orden, amén. Bueno, vamos a empezar en la parasha, a la lectura. Bereshit, en el principio. Y en el principio Elohim creó Aleph Tav, ¿verdad? Como dice aquí, los Shamaín, los cielos y la tierra, y la Eretz. La Eretz estaba To'u, sin forma, y Bo'u, y vacía. Y las Josef, las tinieblas estaban sobre la faz de la del del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la la luz, y fue la la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim entre la entre la luz, y entre la Josef, entre las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz, lo llamó Yom, lo llamó día. Bueno, Yom aquí dice, o sea, sí, día, ¿verdad? Y a la Josef, tinieblas, llamó Laila, noche. Y fue la tarde, la Erev, y fue la mañana, la Boker, Yom Echad, día 1. Y dijo Elohim, que sea el Raquía, que sea la bóveda de agua, de en medio de las Maim, de las aguas, y haya separación entre las Maim, entre las aguas, de las Maim, de las aguas. Y hizo Elohim el Raquía, el firmamento, o bóveda de aguas, y dividió entre las Maim, entre las aguas que estaban debajo del Raquía, de la bóveda de agua, y entre las Maim, entre las aguas que estaban sobre la Raquía, sobre el firmamento, o bóveda de aguas. Así es como fue. Y llamó Elohim el Raquía firmamento, y Shamaín cielos, y fue la Eretz. Fue la tarde, y fue la Boker, mañana, el Yom Sheni, día 2. Y dijo Elohim, sean reunidas las Maim, las aguas que están debajo de los Shamaim, de los cielos, en un lugar, y aparezca la Yabasha, la tierra seca, y así fue. Y llamó Elohim a la Yabasha, a la tierra seca, Eretz, tierra, y a la reunión de las Maim, de las aguas, él llamó Yamim, mares. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim, produzca la Eretz, la tierra, hierba verde que lleve semillas, y árboles frutales que den fruto según su especie. Y que su semilla sea el mismo sobre la Eretz, la tierra, y fue así. Y la Eretz, la tierra, produjo hierba verde que produjo su propia semilla de acuerdo a su especie, y árboles que den fruto que llevan su semilla de acuerdo a su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la la tarde, y fue la Boker, la mañana, el Yom Shelishhi, día 3. Y dijo Elohim, sean las Merorot, las lumbreras, en Arraquía, en el firmamento, de los Shamaín, de los cielos, para dividir entre el Yom, entre el día, y entre la Laila, y noche,
y sean por otot, por señales, y para moadim, para tiempos designados, y para los días y años, y sean por merorot, por luminarias en el raquía, en el firmamento o en la bóveda de agua, y de los shamaín de los cielos para dar para dar luz sobre la eres, sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Elohim 2 merorot ha gedolim, 2 grandes luminarias. La merorot ha gadol, la lumbrera mayor para Meshalach, para regir o gobernar o dominar, y el yom del día, y la maor hakatón, la lumbrera menor para regir en la laila, en la noche. Y también hizo las kojabín, las estrellas, y las puso a ellas Elohim en el raquía, en el firmamento de los shamaín, de los cielos, para alumbrar sobre la eretz, y para regir sobre el yom, sobre el día, y sobre la laila, sobre la noche, y para dividir entre la entre la luz, y entre la Joshev, entre las tinieblas. Y Elohim vio que era bueno. Y así fue la Eber, la tarde, y fue la Boker, la mañana, el Yom Revií, el día 4. Y dijo Elohim: produzcan las maim, las aguas, seres, reptiles o animales que tengan vida, aves que vuelen sobre la eretz, sobre la tierra, sobre las faz de la raquía, sobre la faz de la bóveda de agua, de los shamaín, de los cielos. Y así fue. Y creó Elohim los taninim, ha gedolot, los monstruos, ¿verdad? Los monstruos de los mares o cocodrilos grandes, y toda nefesh hayá, toda alma viviente que se arrastra, que crearon las maim, las aguas, según su especie, y toda ave que vuela según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y los bendijo Elohim diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las maín, las aguas, en los mares, y las aves multiplíquense en la eres, en la tierra. Y fue la Eber, la tarde, y fue la Boker, la mañana, el Yom HaMishi, el día 5. Y dijo Elohim: salgan de la eretz, de la tierra, nefesh hayá, almas vivientes, según su especie, behemá, animales cuadrúpedos, y reptiles, y bestias de la tierra según su especie. Y así es como fue. Y hizo Elohim todos los vivientes de la eretz, de la tierra, según su especie, y a las behemá, animales cuadrúpedos, según su especie, y cuando y todo reptil en la Adama, en la tierra, según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim: hagamos a Adam, hombre, a nuestra apariencia, conforme a nuestro aspecto, y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los shamaín, de los cielos, y sobre los animales, y sobre toda la eretz, sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la eretz, en la tierra. Y creó Elohim a Adam, al hombre, con su propio aspecto. Elohim lo creó. Sacar, varón, y nequebá, y hembra, los creó. Y los bendijo Elohim, y dijo a ellos: Elohim, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la eres, la tierra, y sométanla, y tengan dominio sobre los peces de los mares, y sobre las aves
de los Shamaim, de los cielos, y sobre toda vida que se mueve sobre la Eretz, sobre la tierra. Y dijo Elohim: He aquí, yo doy a ustedes toda Eseb, Sera, todas, y dijo Elohim, lo voy a leer de nuevo el 29, y dijo Elohim: He aquí, yo doy a ustedes toda Eseb, Sorea, Sera, que significa hierba con semilla, que está sobre la faz de toda la Eretz, de toda la tierra, y todo árbol que dé fruto, que lleve semilla, a ustedes será por comida. Y a todas las bestias de la Eretz, de la tierra, y a todas las aves de los Shamaim, de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la Eretz, sobre la tierra, en donde haya Nefesh Hayá, alma viviente. Yo doy toda hierba verde para comida. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que él había hecho, y he aquí era muy bueno. Y fue la Ereb, la tarde, y fue la Boker, la mañana, el Yom HaShishi, el día 6. Y fueron terminados los Shamaim, los cielos, y la Eres, la tierra, y todos sus ejércitos. Y completó Elohim el Yom HaShishi, el día 6, y su Melahá, su obra, su trabajo, que él había hecho. Y él cesó en el Yom HaShevi'i, en el día 7, de toda su Melahá, de todo trabajo que él había hecho. Y bendijo Elohim el Yom HaShevi'i, el día 7, y lo apartó, porque en él cesó de toda su melaj, de todo su trabajo que había creado Elohim y hecho. Esta es la Toldot HaShamaim Be Haaretz. Historia, la generación de los cielos y la tierra, cuando ellos fueron creados, en el día que hizo Yahweh la Eres, la tierra, y los Shamaim, los cielos, y toda planta del campo todavía no, toda planta del campo todavía no estaba en ella, en la Eretz, en la tierra, y toda planta del campo todavía no había brotado, porque no había hecho llover Yahweh Elohim sobre la Eretz, sobre la tierra, y Adán, hombre, no estaba para cultivar la Adama, la tierra. Y un vapor subía de la Eretz, de la tierra, y regaba toda la faz de la Adama, de la tierra. Y formó Yahweh Elohim a Adán, al hombre, del polvo de la Adama, de la tierra, y sopló sobre su nariz Nishmat Hayim, aliento de vida, y fue Adán, hombre, una Nefesh Hayá, alma viviente. Y plantó Yahweh Elohim un Gan, un huerto en el Edén, un huerto de delicia, en el este, y puso allí a Adán, que él había formado, al hombre que él había formado, y hizo crecer Yahweh Elohim de la Adama, de la tierra, todo Etz Nehemar, árbol hermoso a la vista, y bueno para comer, y el Etz Ha'ayim, el árbol de la vida, en el medio del Gan, del huerto, y el Etz, el árbol Hadat Tov Reba, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía del Edén, del jardín, del Gan, para regar el Gan, para regar el huerto, y desde allí se dividía en 4 cabezas. El nombre de uno es Pisón, que significa aumentar. Circula por toda la Eres, por toda la tierra de Javilá, de circular, donde hay
Saab, oro, donde hay oro. Y el Saab, el oro de la Eretz, de la tierra, es bueno. Allí también hay Bedolaj, Rashima fragante, y piedra de Shoham, de gema, de onix. El nombre del segundo río es Gijón, que significa estallido. Circula por la Eretz, por la tierra de Cush, que significa negro. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que significa rápido. Es el que fluye hacia el este de Asur. El cuarto río es el Perat, que significa fructífero. Y tomó Yahweh Elohim al Adán, al hombre, y lo puso en el Gan, Edén, en el huerto del Edén, para cultivarlo y cuidarlo. Y ordenó Yahweh Elohim a Adán, al hombre, diciendo: de todo etz, de todo árbol podrás comer, y del etz del Hadat Tov Perá, árbol del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el Adán, el hombre, esté solo. Hagamos para él una ayuda opuesta. Una eretz, kenedol, una en oposición. Y formó Yahweh Elohim de la Adama toda bestia del campo y toda ave de los Shamaín, y él los trajo a Adán, al hombre, para ver cómo él los llamaría. Y todo lo que llamó Adán, a cada nefesh, hayá, a cada alma viviente, ese sería su nombre. Y llamó Adán al hombre los nombres de todas bestias, y las aves de los Shamaim, de los cielos, y todo hayat ha-sadeh, vida del campo. Pero para Adán, para hombre, no se encontró ayuda delante de él. Y causó caer Yahweh Elohim un sueño profundo sobre Adán, sobre el hombre, y durmió él tomó una de sus costillas y cerró su carne debajo. Y hizo Yahweh Elohim de la costilla que había tomado a Adán una isha, una mujer, y la trajo a ella, a Adán, y la trajo a ella a Adán. Y dijo Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto ella será llamada Isha, mujer, porque de su hombre fue sacada ella. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su Isha, con su mujer, y ellos serán una sola carne. Y ellos estaban los dos desnudos, el Adán y su Isha, y su mujer, y ellos no estaban avergonzados. Y la Nahash era más astuta de todos los Hayat Hasharet, de todos los seres vivientes del campo. Dice, de todos los vivientes del campo que había hecho Elohim. Y dijo a la Isha, a la mujer: si porque ha dicho Elohim, no comerás de todo árbol del Gan, del jardín. Y dijo la Isha a la Nahash, a la serpiente: del fruto de los árboles del Gan nosotros podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del Gan, ha dicho Elohim: no comerás de él, y no lo tocarás, para que no mueran. Y dijo la Nahash a la Isha, a la mujer: no morirán ciertamente, porque sabe Elohim que en el día que coman de él serán abiertos tus ojos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y vio la Isha, la mujer,
que era bueno el árbol para comer, y era agradable para sus ojos, y debía ser deseable, un árbol para hacerlo a un sacal, a un entendido y prudente. Y ella tomó de su fruto, y comió, y dio también al hombre que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de los dos, y conocieron que estaban desnudos ellos. Así ellos cosieron hojas de higuera, y se hicieron para ellos delantales. Y ellos escucharon la voz de Yahweh Elohim, caminando en el Gan, en el huerto, en el viento del día. Y se escondieron Adán y su Isha, su mujer, de la presencia de Yahweh, su Elohim, entre los árboles del Gan, del huerto. Y llamó Yahweh Elohim a Adán, y dijo a él: ¿Dónde estás tú? Y él dijo: Tu voz yo escuché en el Gan, en el jardín, y yo tenía temor porque yo estaba desnudo, y yo me escondí. Y él le dijo: ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Al menos que del árbol que yo te ordené para no comer, ustedes hayan comido. Y dijo Adán, el hombre: La Isha, la mujer que tú me diste, ella me dio a mí del árbol, y yo comí. Y dijo Yahweh Elohim a la Isha, la mujer: ¿Qué es esto que tú has hecho? Y respondió la Isha, la mujer: La Nahash, la serpiente, me engañó, y yo comí. Y dijo Yahweh Elohim a la Nahash, a la serpiente: Porque tú has hecho esto, Arur, maldición, serás maldición por romper la dabar de Yahweh, arrastrarse, rebajarse, serás de todas las bestias, y de todo Hayat Hasadesh, el viviente del campo, sobre tus pechos andarás, y polvo, afar, comerás todos los días de tu vida. Y enemistad yo pondré entre ti y entre la Isha, entre la mujer, y entre tu cera, entre tu descendencia y entre la cera. Él te aplastará tu cabeza, y tú le aplastarás en el ekeb, en el talón. Y la Isha, la mujer, él dijo: Grandemente yo multiplicaré tus dolores perdón, y tu preñez. En dolor tú darás a luz tus hijos, y tu Isha, tu hombre, él regirá sobre ti. Y a Adán, al hombre, él dijo: Porque tú escuchaste a la voz de tu Isha, tu mujer, y comiste del árbol que yo te ordené, diciendo: No comerás de él, arar, maldición de amargura es la Adama, la tierra, porque tú, por tu causa, en dolores tú comerás todos los días de tu vida, y espinos y cardos brotarán para ti, y tú comerás hierba verde del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu lejem, pan, hasta que regreses a la Adama, a la tierra, porque de ella tú fuiste tomado, y porque afar, porque polvo tú eres, y al afar y al polvo regresarás. Y llamó Adán al hombre el nombre de su Isha, de su mujer Java, vida, porque ella era la madre de toda la vida. Y hizo Yahweh Elohim para Adán, para el hombre, y para su Isha, para su mujer, catenot, túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Yahweh Elohim: He aquí, Adán, el hombre, ha venido a ser como uno de nosotros,
para conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, no sea que él ponga su mano y tome también del Eretz Hayim, del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo envió Yahweh Elohim desde el Gan Edén, desde el huerto del delicias, para cultivar la Adama, la tierra, de donde fue tomado, y sacó al Adán, al hombre, y él puso al este del Gan Edén, del huerto del delicias, los querubín, y una espada encendida que giraba alrededor, para guardar el camino al Etz Hayim, al árbol de la vida. Y Adán, el hombre, conoció a Java, su hija, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un hombre de Yahweh. Y ella otra vez dio a luz su hermano Jebel, que significa aliento. Y era Ebel Roé, cuidador de ovejas. Y Caín era Abab Adama, siervo de la Adama, de la tierra. Y sucedió en el curso de los días, trajo Caín el fruto de la Adama, una minjá, un presente para Yahweh, y Jebel trajo también del primogénito de sus ovejas y de su grasa. Y contempló Yahweh sobre Jebel y sobre su minjá, sobre su presente. Y sobre Caín y sobre su minjá, sobre su presente, él no contempló. Y se encendió Caín grandemente y decayó su rostro. Y dijo Yahweh a Caín: ¿por qué te has encendido y por qué decayó tu rostro? Si tú haces el bien, serías exaltado, y si no haces el bien, a las puertas el pecado espera, y para ti es su deseo, pero tú puedes dominar sobre él. Y habló Caín con Ebel, su hermano. Y sucedió que cuando ellos estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Ebel y lo mató. Y dijo Yahweh a Caín: ¿dónde está Jebel tu hermano? Y él respondió: yo no sé, el guarda de mi hermano yo soy. Y él dijo: ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la Adama, desde la tierra. Y ahora, Harur, maldición, tú eres desde la Adama, desde la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando tú trabajes la Adama, no te dará su fuerza a ti. Errante y vagabundo tú serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh: grande es mi abón, mi iniquidad, para llevarla. He aquí, me echas de este día de la faz de la Adama, de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y yo seré un errante y vagabundo por la tierra, y sucederá que de todo el que me encuentre me matará. Y dijo a él Yahweh: por lo tanto, todo el que mate a Caín recibirá venganza 7 veces. Y puso Yahweh en Caín una señal, no sea que lo mate todo el que lo encuentre. Y salió Caín de la presencia de Yahweh y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Permítame, déjeme tomar agüita. Al oriente del Edén. Y conoció Caín a su hija, a su mujer, y ella
concibió y dio a luz a Hanoch, que significa dedicado. Y sucedió que él edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo, Hanoch, que significa dedicado. Y engendró Hanoch a Irad, que significa, no alcanzo a ver, flota. Y Irán engendró a Mehuyael, que significa herido por Elohim. Y Mehuyael engendró a Metusael, quien es Elohim. Y Metusael engendró a Lamech, que significa poderoso. Y tomó Lamech para sí dos Nashim, dos esposas. El nombre de una era Adá, que significa ornamento. Y el nombre de la otra era Tzilá, que significa sombra. Y dio a luz Adá a Yabal, que significa corriente de aguas. Y él fue el padre de aquellos que habitan en Oel, en la tierra, y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Yubal, que significa corriente, y él era el padre de todos los que manipulan el quinor, el arpa o la citara, y el ugab, el instrumento de caña o bambú. Y Tzilá también dio a luz a Tubal Caim, que significa comprado de Caim, quien afilaba todo tipo de obra de Nehoshet, de bronce, y de barcel, de hierro. Y la hermana de Tubal Caim era Naamá, que significa hermosura. Y dejó Lamech a su Nashim, a su esposa Adá y Sila, y que significa sombra, y escuchen mi voz, y dijo Lamech a sus Nashim, Adá y Yatzila, escuchen mi voz ustedes Nashim, esposas de Lamech, escuchen mi discurso, porque Ish, hombre, yo he matado por herirme, y a un niño por lastimarme. Si 7 veces será vengado Caim, entonces Lamech 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su Isha, a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Shet, que significa otorgado, porque Yahweh me ha otorgado otra Sera, otra descendiente en lugar de Hebel, porque lo mató Caim. Y Yashet también le nació un hijo, y lo llamó su nombre Enosh. Entonces profanaron y clamaron nombre de Yahweh. Amén, amén, amén. ¿Qué dice? Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adam. En el día que creó Elohim a Adam, a semejanza de Elohim lo hizo a él. Secar, varón de Nequeba, hembra, él los creó. Varón y hembra, ¿verdad? Él los creó y los bendijo a ellos. Y llamó su nombre Adam en el día que ellos fueron creados. Y vivió Adam, el hombre, 30 y 100 años, y engendró hijos a su semejanza, de acuerdo a su apariencia, y él los llamó Set. ¿Verdad? ¿Qué dice? A ver, lo voy a volver a leer de nuevo el 3. Dice, y vivió Adam 30 años y 100 años, y engendró un hijo, y a su semejanza, de acuerdo a su apariencia, y él lo llamó Set, que significa compensación.
Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán vivió 900 años y 30 años, 930, y él murió. Y vivió Set 5 años y 100 años, y engendró a Enosh, que significa hombre. Y vivió Set después que engendró a Enosh 7 años y 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 210 años, y 900 años, y él murió. Y vivió Enosh 90 años, y engendró a Kenán, que significa posesión. Y vivió Enosh después de engendrar a Kenán 5 y 10 años y 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enosh 5 años y 900 años, y él murió. Y vivió Kenán 70 años, y engendró a Malaleel, que significa Jalel a Elohim, o cantemos a Elohim, ¿verdad? Y vivió Kenán después que engendró a Malaleel 40 años y 800 años, y tuvo hijos e hijas. Amén, amén, amén. Ya casi acabamos, ¿eh? Y fueron todos los días de Kenán 10 años y 900 años, y él murió. Y vivió Malaleel 5 años y 60 años, y engendró a Yared, que significa descenso. Y vivió Malaleel después que engendró a Yared 30 años y 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Malaleel 5 y 90 años y 800 años, 895 años, y él murió. Y vivió Yared 2 años y 60 años. Dice vivió 2 y 60 años y 100 años, 162, y engendró a Enoch, que significa dedicado. Y vivió Yared después de que engendrar a Hanoch 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 2 y 60 años y 900 años, y él murió. Y vivió Hanoch 5 años y 60 años, y engendró a Matusalén, ¿verdad? Como conocido como Matusalén, hombre del dardo. Y caminó Hanoch con Elohim después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Hanoch 5 y 60 años y 300 años. Y caminó Hanoch con Elohim, y no fue visto más, porque lo tomó a él Elohim. Y vivió Matusalén 70 años y 80 años y 100 años, y engendró a Lamech, que significa poderoso. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamech 2 años, 80 años y 700 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 9 años, 60 años y 900 años, 969 años, y él murió. Y vivió Lamech 2 años y 80 años, y 100 años, 182 años, y engendró un hijo,
y lo llamó su nombre Noah, que significa descanso, diciendo: Este nos confortará en nuestras obras y del dolor de nuestras manos que vienen de la Adama, de la tierra, que ha maldecido Yahweh. Y vivió Lamech después de engendrar a Noah 90 años y 500 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 70 años, y 777 años, y él murió. Y era Noah de edad de 500 años, y engendró Noah a Shem, y a Ham, y a Jafet. Y sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la Adama, de la tierra, y hijas les nacieron a ellos, miraron los hijos de Elohim a las hijas de Adam, del hombre, que eran agradables, y ellos tomaron Nashim, esposas, de todas las que ellos quisieron. Y dijo Yahweh: No se encenderá mi rúa en la Adama para siempre, porque también él es carne, y serán sus días 120 años. 120 años, ok. A ver, permítame un poquito. Aquí hay una nota, ¿verdad? Hace referente a esto de los 120 años. Dice: Qumran, o los manuscritos de Qumran, y el Sefer de Yashar, en el 5, 7, 11, dice, verso 3: Yahweh dio un periodo de tiempo de 120 años en el tiempo de Noah, para que el hombre se volviera a él. Noah tenía 480 años, más 120 igual a 600 años cuando empezó el diluvio. Y bueno, esto tiene más sentido ya cuando estudiamos el libro de los jubileos, ¿verdad? Que vimos en los estudios pasados. Pues ya tiene más sentido los 120 años, ¿verdad? Que dice el libro de Yashar, ¿verdad? Y el libro de jubileos, pues habla de jubileos de 49 años. Y si vamos a los manuscritos de los manuscritos de la Biblia etíope, ahí sí te habla de los, ¿cómo se llama? De los años de jubileo de 49 años, ¿ok? Entonces, nomás para que tengan, ¿verdad? Que lo tengan como información. Vamos a terminar. Dice: los Nefilim, los gigantes, estaban en la tierra en esos días, y también después de eso, cuando vinieron los hijos de Elohim a las Benot Ha-Adam, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y aquellos fueron los Giborim, los valientes que eran de antaño, Anashei Hashem, hombres de renombre. Y vio Yahweh que grande era la maldad de Adam en la tierra, y todo yetzer, toda inclinación de los pensamientos de sus corazones eran maldad, eran solo maldad todos los días. Y se lamentó Yahweh de haber hecho al Adam, al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón, y dijo Yahweh: yo raeré al Adán, al hombre que yo he creado de la faz de la Adama, de la tierra. Desde el Adán hasta los animales, hasta las cosas que se arrastran, y hasta las aves de los Shamaín de los cielos, porque yo me lamento de haber hecho a ellos. Pero Noah encontró Gesed, gracia en los ojos de Yahweh. Amén, amén, amén. Y bueno, amados, hemos terminado. Aquí tenemos el estudio que tenemos en el Brit Hadashah.
En los Nevi'im, que es en Isaías 42:53, es el mismo. Casi siempre es el mismo, a veces cambia, pero poquito. Pero en el Brit Hadashah tenemos el estudio de la semana, que viene siendo Mateo 1, 1 al 17, 19, 3 al 9, el libro de Lucas 3, 23 al 38 y 10, 1 al 12. En el libro de Yohanan, el Evangelio de Juan, en el Evangelio de San Juan, o Yohanan, 1, 1 al 18, 3, 7 al 4, 11, del 11 el 1 al 7. Aquí copéenlo, ¿verdad? Y compárenlo a ver si se acuerdan, porque aquí están los números están como revueltos, a menos que yo los esté dando mal. A ver, del 1 al 18, Juan 1, 1 al 18, 3, 7 al 4, del 4 hasta el 11, sí, luego 11, 1 al 7, ¿ok? Amén, amén, amados hermanos. Sahira Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom. Y nos vemos el hermosísimo día de Shabbat para, ¿verdad? Para seguir estudiando, ¿verdad? Las parashot. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él.